¿Sabías que día a día se están regresando muchos inmigrantes de España hacia su país de origen? Pero no te preocupes, son más los que están llegando de los que se regresan. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué después de que vinieron deciden irse? Les adelanto una vez que esto no es un video para que se desmotiven, sino al contrario, para que se motiven, para que agarren fortaleza, ya que si tú estás viendo este video es porque eres uno de estos tipos de personas. Ya estás aquí en España, no estás en España y piensas venirte pronto, o sencillamente quieres saber la información, lo cual también es válido. Y es que les voy a hablar de experiencias reales, desde amigos míos que se han ido de España hacia su país de origen o de residencia, hacia muchas personas que he estado leyendo por Facebook, por Telegram, que son bastantes, déjenme decirle. Así que si todavía no estás aquí o estás próximo a llegar, te conviene ver este video porque probablemente en tu primer año en España te pase alguna de estas razones que voy a decir y la idea es que agarres fortaleza. Así que empezamos, mi gente. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Y bueno, les digo de una vez que son 4 razones las principales por las cuales las personas se regresan a su país de origen, siendo la última razón la más importante o la más fuerte para mí. Y este primer punto, desde mi opinión personal, viene siendo el hecho de no poder aguantar estar separado de la familia, lo cual es algo completamente entendible. O sea, porque tú cuando emigras te vas desde un par de meses hasta años, entonces no sabes cuándo puedes volver a verlos. Y sinceramente eso es algo muy triste y muy doloroso. Pero ahí en esa parte, mi gente, para darles un poco de ánimo, yo lo veo de esta manera. Obviamente, igual me afecta estar lejos de mi familia, claramente, o sea, soy humano. Pero pienso lo siguiente, tengo que estar primero bien yo para que luego puedan estar bien ellos. Así que si por ejemplo tú eres un padre de familia, una madre de familia y te vas a ir, pues piensa que es por un mejor futuro para ti y para ellos. Obviamente va a ser doloroso estar separado de ellos, sí, porque te vas a perder muchísimas fechas importantes, desde cumpleaños, navidades, que eso para nosotros los venezolanos y los latinos como tal es súper preciado, las navidades. Pero bueno, tristemente a veces nos toca y hay que aguantar y por eso hay que tener un estado de fuerza mental bastante alto. Por eso se los digo, probablemente te pase esto, pero tienes que saber y recordar cuál fue el propósito por el cual tú estás decidiendo emigrar. En el segundo tema sería, o el segundo punto, el no adaptarse. Si quieren saber por qué tengo esta matica, pues bueno, vayan a seguirme al Instagram. Que por cierto, ahí siempre subo todos los videos y spoilers antes de subirlos a YouTube, como unos pequeños fragmentos. Ahora, continuamos con el segundo tema, que viene siendo, como ya lo acabo de mencionar, el de la no adaptación. Y es que esta no adaptación sinceramente engloba muchas cosas, desde que no te adaptes al clima, a la cultura, a la gente y a otros aspectos más que vamos a mencionar. Pero lo que sí cabe resaltar es que tú estás llegando a un país que no es tuyo, donde tú no has nacido, así que a ti te toca adaptarte, a todos nos toca adaptarnos. Y es que hasta yo sufrí de esto. A mí hubo una cosa a la que me costó adaptarme, que ya se lo voy a mencionar dentro de un momento. Pero es eso, o sea, tú estás en un país ajeno y te tienes que adaptar a cómo son las cosas aquí. Por ejemplo, aquí en España se suele cerrar los negocios, muchos, de 2 hasta las 5. Y esa hora es como sagrada de descanso y eso al principio nos choca a nosotros un poquito, no para mal, sino que es algo a lo que no estamos acostumbrados. Hay personas que no se adaptan al clima, al calor extremo que hace aquí o al frío que hace. Yo soy team frío, por cierto. ¿Qué team eres tú, frío o calor? Déjamelo saber en los comentarios. Y entonces es eso, o sea, muchas personas tristemente también de Latinoamérica están acostumbrados a hacer lo que le dé la gana, como lo hacían en su país, y aquí las leyes se respetan, las reglas se respetan y o sea, tenemos que poner en alto nuestro nombre y hacer cumplir las cosas y que seamos un ejemplo a seguir. O sea, me refiero a todos los latinoamericanos como tal, para que los españoles nos vean a nosotros de buena manera. Ahora, ¿qué fue lo que me pasó a mí que me costó adaptarme? Es una tontería, pero me afectó. El hecho de que aquí la mayoría de las viviendas pues son súper antiguas, son de hace muchos años atrás. Y yo por lo menos vengo de Chile, donde todos los edificios o su mayoría son de 20 y tantos pisos, vienen con unos ascensores gigantes, con gimnasios, con piscinas. Y aquí en España, para quien no esté, para que lo sepa,
conseguir un piso, o sea, un apartamento que tenga piscina, uy, es complicado. Se lo digo yo que trabajé en una inmobiliaria y es difícil. O sea, son como muy pocos, por lo menos aquí en la zona de Madrid, Madrid Centro, Madrid Norte, Madrid Sur. Ya puede que más a las afueras, que hay más obras nuevas, sí. Entonces a mí me afectó eso un poquito, pero ojo, o sea, yo decía, prefiero, como quien dice, acostumbrarme y adaptarme a eso, ya que soy yo el que me tengo que adaptar a estar pasando por inseguridades y otras cosas así. Así que todo está dependiendo de lo que tú quieras. Yo prefiero tener seguridad, más calidad de vida y bueno, vivir en un apartamento quizás no tan lujoso como los que eran los de allá en Chile, por ejemplo. Como tercer punto, no está mi matica, está el de la frustración. ¿A qué me refiero con esto de la frustración? Es algo completamente natural y que nos pasa a la mayoría de las personas que emigramos para cualquier país. No estoy hablando en general de España. Y ya te comento a qué me refiero con esto. La frustración de comenzar de cero nuevamente, de no conseguir las cosas que tú quieres. Pero ojo, y eso sí se lo quiero decir a todas las personas, algún día se van a lograr tener esas cosas que uno tenía en su país de origen o en su país de residencia e inclusive muchísimo más. Lo que pasa es que, o sea, obviamente estás llegando a un país de cero, llámese España, llámese Alemania, llámese Estados Unidos. Y entonces no tienes currículum, o sea, no tienes vida laboral, no tienes nada. Tristemente somos nadie. Así suene cruel, pero es una triste y cruda realidad. No somos nadie y tenemos que empezar a hacer carrera aquí nuevamente, a hacer amistades, a hacer relaciones. Y así es como se mueve el mundo. O sea, esto es una realidad. Entonces a muchas personas les frustra eso porque de repente estabas súper cómodo en tu país de origen y te viniste para acá y no tienes ni el 20% de las comodidades que tenías allá. Pero por eso digo, esto es algo temporal. Eso es lo primero que tienes que tener en la cabeza, es algo temporal. Algún día se va a pasar de todo eso. España es un excelente país, pero obviamente hay que hacer las cosas paso a paso. No todo va a llegar de golpe ni a la primera. Y esto va relacionado hacia el último punto que ya lo voy a tocar dentro de un rato, que ahí sí me voy a extender porque lo quiero explicar bastante bien. Así que este tema de la frustración, recomendación sería llevar las cosas con calma. Porque yo voy a poner un ejemplo mío de cuando yo emigré para Chile, que duré 5 años allá. Yo comencé trabajando en un Doggies, que es como una especie de McDonald's, pero una cadena local chilena. Comencé ganando sueldo mínimo, hasta un poco menos. Luego fui escalando poco a poco, hasta que luego llegué a tener sueldos buenos en empresas buenas, triplicando el salario mínimo. Entonces comencé de ganar salario mínimo hasta triplicarlo. Y eso es algo que, o sea, a todos nos puede pasar y a todos nos va a pasar. Sencillamente hay que meterle muchas ganas y todo eso. Así que muchos ánimos, mi gente, con este tema de la frustración. No se dejen llevar porque, o sea, es un juego mental bastante fuerte. Y si uno se deprime o decae, pues es bastante complicado salir de ese hueco. Así que tenemos que darnos ánimo siempre nosotros mismos. Y bueno, antes de pasar al último punto, te quiero pedir que te me suscribas al canal. Ya sabes que bueno, que con eso me apoya bastante. Aquí te dejo nuevamente mi Instagram y también te dejo en el primer comentario y en la descripción por si quieres apoyar al canal y convertirte en miembro exclusivo, en lo cual subiremos un video mensual únicamente para los miembros. Vas a tener emoticones personalizados y prioridad en responder. Ahora vamos a ese último punto, el cual yo considero que es uno de los más importantes. Pero primeramente, antes de decirle el último punto, tengo que decirle esto, que es algo súper importante, lo cual para que me puedan entender más este último punto, que esto es algo desde mi opinión personal. Hay 3 tipos de inmigrantes y quiero que me comentes cuál eres tú. Te lo digo súper rápido. Está la persona que está pasando bastante trabajo, que le está yendo muy mal. Ese es uno. Está la persona que todavía está ahí luchando, que está en proceso de adaptación. Ese es otro. Y está pues el que emigra, que viene con muchas comodidades, que de repente llegó con un trabajo ya estable y súper bien. Si te pones a ver, aquí las realidades son completamente distintas. Porque uno ya llegó con un sueldo de repente muy bien o está súper estable, mientras otro está por el piso. Así que hazme saber cuál crees tú que seas, qué tipo de inmigrante eres. Ya que, escuchen bien esto, probablemente dependiendo del tipo que sea la persona, pues ahí las opiniones cambian muchísimo y las realidades también. Por eso yo siempre les digo, no escuchen de todo a todo el mundo.
O sea, hay que ser lo más objetivo posible, porque una persona que esté en el fondo, pues obviamente te va a hablar mal del país, mal de todo. La persona que esté en el medio, pues bueno, ahí la cosa va ahí más o menos. Y la cosa que esté arriba en top, te va a decir, no, vente para acá, que esto es lo mejor. Por eso hay que saber bien escuchar ese tipo de cosas. Yo por mi parte, actualmente me considero que estoy en el término medio, todavía ahí en la lucha, pero sé que después voy a llegar a estar arriba. Por eso yo siempre les digo, independientemente de las cosas que uno esté pasando, yo por mi parte nunca voy a culpar el país, porque yo sé que este es un país hermoso, precioso y en el cual sí se puede crecer, donde se puede haber muchas oportunidades. Solamente que si estamos comenzando, pues probablemente estemos en el escalón 1, luego vayamos para el 2 y la idea es llegar hasta el 3 e inclusive más arriba, a la azotea. Ahora, después de haber dado esta explicación de tipos de migrantes, ahora sí te digo el último punto y por qué esto va relacionado. El último punto que viene siendo más importante, desde mi opinión personal, viene siendo emigrar sin saber. Sí, así como lo estás escuchando, hacer una migración sin saber. ¿Pero cómo es esto? Pues ya te lo explico y te lo dejo ya con el resumen final de todo. ¿Cómo es esto de hacer una inmigración sin saber? Pues escúcheme muy bien esto, por favor, mucha atención. Es que de repente, si tú estás en Latinoamérica y quieres venir para España, estudia bien por qué quieres venir. Miren, les voy a poner un ejemplo. Yo antes de crear estos videos de YouTube, muchas personas me preguntaban, Boris, ¿qué tal España? ¿Qué me puedes decir de España? Yo lo primero que le preguntaba era lo siguiente, ¿por qué te quieres ir, no sé, de Chile, por ejemplo, donde estés? ¿Por qué te quieres ir? Entonces, dependiendo de sus razones, yo le daba mi opinión, pero obviamente cada opinión es distinta, porque yo lo que siempre le decía es, si estás ganando, por ejemplo, voy a hablar de Chile, 1,5 millones de pesos, que es como 1.600 euros, yo le decía, o sea, te puedes quedar allá. Si tú te quieres venir acá por temas de seguridad, porque aquí lógicamente hay más seguridad, si quieres venir para que tu hijo crezca mejor aquí, que es un mejor lugar, indudablemente mejor que Latinoamérica, pues vente. Pero si vienes, como quien dice, a probar por probar, pues no lo recomiendo mucho. Porque aquí probablemente no ganes esos 1.600 euros al comenzar, y más si vienes por un proceso de asilo o algo así en el cual vas a perder casi que 2 años para que puedas tener un carnet físico. Entonces, por eso digo, inmigrar sin saber, o sea, hay que tener mucho cuidado, y yo digo a las personas, vean bien por qué se quieren ir. España es un excelente país, o sea, tiene muchísimas cosas, pero si vienes porque no sabes qué hacer con tu vida, pues ahí sí no lo recomiendo. Si tú quieres venirte porque ya estás cansado de la inseguridad, del tema de, bueno, de Latinoamérica, que ese era mi caso, o sea, a mí me encanta mucho cómo somos nosotros los latinoamericanos y todo eso, pero sencillamente ya quería venirme para el primer mundo. Entonces, si tú quieres irte por eso y tú tienes tus razones bien claras, pues hazlo. Yo por mi parte siempre he querido como viajar, conocer muchos países, y eso es algo que ya estaba en mí. Yo por lo menos en Chile no estaba nada mal, lo tengo que admitir, pero dije, yo sé que al principio al llegar a España no voy a estar como estaba en Chile, voy a estar peor, y ciertamente, o sea, en cuanto a tema de sueldo, pero sé que con el tiempo voy a estar muchísimo mejor. Porque de repente uno está aquí al comienzo, ojo, peor económicamente, pero estás mejor de repente emocionalmente, por el tema de seguridad, que eso es algo súper importante, como siempre lo digo. Por eso es que no emigren sin saber. Para el país que vayan, averigüen absolutamente todo. Cómo te vas a ir, cómo te vas a regularizar, cómo es el tema de los alquileres, cómo es el desempleo, todo. Porque, o sea, vas a cambiar tu vida drásticamente, es un giro súper importante. Y como consejo final, mi gente, eso es lo que les quiero decir. Analicen bien todos estos factores. Y si tú estás llegando pronto a España, vas a llegar pronto, o ya estás aquí y de repente estás desanimado por una de estas cosas, sigue luchando por tus sueños, porque si viniste para acá fue por un motivo, fue porque quisiste hacer algo. Y si sencillamente no te sientes cómodo, pues obviamente también tienes la libertad de irte, nadie te tiene que criticar, y si lo hacen, pues no le des importancia, porque la idea es que tú te quedes donde te sientas feliz, donde estés cómodo, mi gente. Así que bueno, espero les haya gustado el video. Como ya saben, el mensaje era de motivación, pero la idea era que supieran porque algunas personas se desmotivan y deciden irse para que a ti no te pase. Así que le dejo este videito por acá que subí hace poco de una amiga que tristemente se va. Y bueno, mi gente, como siempre, se despide su humilde servidor de Maracay, Venezuela, para el mundo.